¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? ¿No se ha enterado aún? ¿De qué se supone que me tendría que haber enterado? Oh, nada, jefe, solo una cosita. Si tiene tiempo, me gustaría que checase el nuevo canal llamado El Pie de Gorko. Tienen audiorelatos de Warhammer 40.000 sobre todos los ejércitos posibles. No sé, jefe, creo que podría servirnos para estudiar al enemigo. ¿Relatos? ¿Estudiar al enemigo? Dices cosas muy raras. ¡A él, muchachos! El Pie de Gorko, tu punto de encuentro con toda clase de relatos del mundo de Warhammer. Visita nuestro canal para encontrar más vídeos. Y recuerda, en el 41º milenio solo hay guerra. I hear pansies cry. I watch them explode. They'll fight no more, 'cause they was too slow. Then I think to myself. En los oscuros confines de la galaxia, donde los ecos de antiguas civilizaciones se desvanecen bajo la opresión de fuerzas inhumanas, solo los más letales son enviados a restaurar el orden. Los Vindicare, instrumentos silenciosos del oficio asesinorum, representan el ápice del arte del asesinato. Pero incluso ellos, entrenados para ser sombras que ciegan vidas con precisión quirúrgica, enfrentan retos que exceden los límites de la comprensión mortal. Cuentos desde Vigilus. Matar a un rey oscuro. Emeret Clotek, 71º ejecutor del Templo Vindicare de la Lanza Negra, aguardaba inmóvil en los polvorientos travesaños de la catedral subterránea del culto. Había permanecido en posición durante semanas, con los miembros en estado de bioparálisis voluntaria que le permitía quedar extendido contra el techo alto. Con los músculos bloqueados, su mente había quedado sumida en un trance que solo ahora llegaba a su fin. Había necesitado cada ápice de su habilidad para infiltrarse en aquella fortaleza de los condenados. Se habían esforzado tanto en mantener el lugar como un refugio seguro, alejado de miradas curiosas que, a pesar de su deterioro, colarse allí había sido más difícil que conseguir entrar en un búnker de guerra de clase Proteus. Capa tras capa de distracciones, espionaje industrial, redundancia sofisticada, chantaje, extorsión y simple asesinato habían mantenido en un secreto celosamente guardado a la secta genética del culto de los príncipes mendigos de Megaborealis. Se habían infiltrado en aquel continente turbulento y atormentado por los terremotos
con tanta habilidad que ni siquiera los sacerdotes máquina obsesionados con el conocimiento en las alturas tenían idea alguna de su existencia. Protegían sus feudos con híbridos viles tan asquerosos en forma y fe que Clotek los encontraba repulsivos, y muchos de ellos contaban con sentidos tan agudos que había pensado en más de una ocasión que lo olfatearían. Casi estaba impresionado. Probablemente llevaría meses, si no años, que los otros 5 operativos detallados en las remotas instrucciones en Neobellum aterrizasen en el planeta. Su antigua camarada, Elixa de Mornay, del Templo Vanus, se encontraba entre ellos. Le habría fascinado el modo en que los cultistas senos usaban la propaganda y la desinformación como armas. Con su gestalt psíquico para coordinarlas, los cultistas Genestealer eran asombrosamente buenos en ello. En Vigilus, los híbridos se habían mezclado entre las máquinas esclavas de la población, plantando el germen de su futuro levantamiento y pasando desapercibidos hasta que el asalto planetario de los Pieles Verdes les había obligado a actuar. Pero, sin importar sus disfraces, algunos aspectos del culto seguían siendo verdades inmutables. Siempre existía un círculo interno, tal y como el que se revelaba gradualmente ante él a medida que los miembros atravesaban, uno por uno y con gran reverencia, el camino procesional que conducía ante la descomunal estatua de 4 brazos de su falso dios. Sus hermanos cultistas entonaron cánticos, graves e insistentes, proclamando la gloria de los dioses estelares, a quienes reverenciaban incluso por encima de sus propias vidas. Y siempre había uno al que adoraban como su avatar. Uno y solo uno. La araña en el centro de la tela. Allí estaba el magus ataviado con túnica ceremonial, calvo y alto como todos sus líderes de guerra excepto uno. Luego llegó el primus, empuñando en cada una de sus 3 extremidades un arma que podía matar con el mínimo arañazo. A su paso llegaron acólitos y neófitos, que iban desde simples mineros industriales a ingenieros de los mutágenos que alteraban genéticamente a las clases bajas de Vigilus a medida que bebían el agua contaminada. Clotek sabía que algunos de ellos se consideraban saboteadores expertos, incluso asesinos. El Vindicare se permitió cierto regocijo, pero en su cara no se movió ni un músculo. Aquellos necios mancillados por los senos no tenían ni idea de cuán letal podía ser un verdadero asesino. Él los instruiría pronto de parte del Officio Assassinorum. Hubo un ruido como de piedra arrastrada y ahí estaba. El objetivo al que le habían enviado a matar. Grand Sire Rum. El patriarca Genestealer se arrastró desde debajo del altar erigido en su gloria. Primero emergió una extremidad tan gruesa como la piedra de Clotek.
rematada por 3 crueles garras curvas. Después salió otra y otra. Los cánticos lentos e insistentes se unieron en ritmo y volumen hasta que el polvo se derramó de las tuberías y soportes que lo rodeaban. Con un chillido triunfal, el patriarca se irguió tan alto como era, barriendo a su congregación con su vil mirada roja. Entonces, el magus bajó su bastón de oficios con un gesto brusco y la habitación se quedó en silencio. Clotek expiró por la nariz, poniendo fin a su bioestasis con una inundación de calor que le cosquilleó en la punta de cada dedo. Tras consultar su máscara espía, ajustó su rifle Exitus una fracción de milímetro, no más, y disparó. El proyectil que brotó de la boca del rifle se parecía más a una bala de tanque, tan grueso como 3 dedos juntos y 2 veces más largo. En su trance de tirador, el Vindicare sintió, más que vio, cómo la bala recorría a velocidad extrema la distancia hasta el bulboso cráneo de su presa. Ya sabía que era un tiro a la cabeza perfecto. No necesitaría una segunda bala. Justo antes de que acertase al blanco, el primus del culto se lanzó en su camino, como si una misteriosa premonición le hubiera dado la advertencia necesaria para saltar como una avispa sanguínea, levantando el vuelo. La bala atravesó el torso del cultista, se estrelló contra el hombro del patriarca por detrás, arrancándole el brazo con una salpicadura de un material indescriptible. Pero el disparo se había desviado gracias al generoso acto del primus y no había matado a su objetivo. Clotek experimentó un instante de incredulidad, casi de terror. No se había cobrado su pieza, y al patriarca herido lo rodeaban ya suficientes cultistas como para arruinar otro disparo. La cámara de ceremonias estalló en total confusión, llenándose de aullidos, alaridos y gritos de desesperación. Los más perceptivos siguieron la trayectoria del disparo y alzaron la mirada hacia la oscuridad de las vigas. El magus señaló directamente a Clotek con un dedo fino y torcido, chillándole a sus hermanos que atacaran. Echándose el rifle a la espalda, con un movimiento ensayado, el asesino se encaminaba ya hacia la única salida. Vio a docenas de las criaturas híbridas corriendo debajo de él, y todavía más trepando con destreza simiesca por los andamios acanalados de las paredes. Clotek casi había conseguido llegar a las plataformas del fondo de la cámara, cuando híbridos monstruosos de 3 ojos saltones, trepando con las manos hacia él, empuñando pistolas automáticas en el tercer brazo y disparando a lo loco en su dirección, lo interceptaron. Desenfundó su pistola Exitus y disparó a uno tras otro en sus grotescas caras. 2 de ellos cayeron sacudiéndose las extremidades, pero el último se quedó trabado en los travesaños, colgando como una marioneta rota.
Dando un salto hacia los andamios al fondo de la cámara, Clotek aterrizó con gracilidad, agazapado, y dio una voltereta para evitar que el enrejado industrial del suelo causara daños a su rifle. Corrió a toda prisa por el siguiente corredor, solo para ver la forma de algo terrible alzarse de las sombras. Era gigante, mucho mayor que un espécimen pura sangre, y estaba ileso. Su enorme forma parecía expandirse mientras extendía sus 4 brazos y extrudía un cráneo alargado y bulboso. Una de sus extremidades le arrebató la pistola de la mano. Otra se lanzó hacia adelante y lo agarró del cuello. Un segundo patriarca. No. Dijo Clotek con voz estrangulada. No es posible. Entonces, el tiránido apretó con fuerza y la vida de Emeret Clotek terminó con una salpicadura de sangre y huesos destrozados. Mira nomás a ese Mindundi, creyendo que podía con un jefe tan grandote y chungo. Ese Vindicare pensaba que era lo más daca de la galaxia. Pero claro, cuando te enfrentas a bichos que ni sabes cuántos hay y todos están más locos que un garrapato con hambre, pues te arrancan la cabeza de un manotazo. ¿Quién manda al pobre chaval a pelear solo contra 2 de esos patriarcas? Es que no tiene sentido. Un orco, un buen orco de verdad, nunca iría solo. Llevaríamos un montón de amigos con hachas, cañones y puede que un gargante, para asegurarnos de que lo aplastamos bien. Pero claro, los sumis son raros. Creen que todo se arregla con pensar y disparar con balas chiquititas. Y ahí está el resultado. ¡Zas! Un Vindicare menos. Y esos bichos ahora hasta estarán más crecidos. Pero te digo una cosa. Esos patriarcas son listos. Pero no tan listos como para enfrentarse a un ¡Wow! Si nosotros llegáramos a ese agujero oscuro, lo llenaríamos de pelea. Que vengan con sus 4 brazos y sus chillidos raros. Con un par de nobs y una buena carga, les mostraríamos quién manda. No importa cuántos tengan, que al final, si hay más de ellos, es más divertido aplastarlos. Así que a la próxima vez que vean bichos como esos, que llamen a los orcos. Los sumis se asustan, pero nosotros solo vemos diversión y unos buenos cráneos para la colección. ¡Wow!